Hola, buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar del proceso de categorización y posteriormente vamos a ver en el programa Atlas T cómo se realiza este proceso de ir asignando la información que tenemos en la transcripción de las entrevistas a cada una de las categorías con la ayuda de este programa. ¿Sí? Vamos a iniciar hablando del proceso de categorización. ¿Qué es el proceso de categorización? La categorización es extraer del grosso de los datos, de toda la información que tenemos en la transcripción, aquellos datos que realmente son significativos y relevantes, pero con relación a nuestra pregunta de investigación y nuestros objetivos. La categorización es establecer relaciones, ¿sí?, entre los datos, de modo que se nos facilite más tarde realizar algún esfuerzo de abstracción para sacar alguna conclusión, alguna generalización, algún concepto, algún modelo, alguna teoría. La categorización consiste en fragmentar o segmentar la información en función de su significado o relación con las preguntas de investigación y objetivos, permitiendo condensar esto en unidades analizables, que son las categorías, para posteriormente revisarlas minuciosamente y poder crear estos conceptos, estas ideas o estas inferencias, ¿correcto? ¿Sí? Esto es el proceso de categorización. Vamos a ver que para lograr el proceso de categorización es importante tomar en cuenta las preguntas de investigación y los objetivos de nuestro estudio. Esas categorías que vamos a formar tienen que estar atendiendo a las preguntas de investigación u objetivos, porque de lo contrario podríamos crear categorías que no nos ayuden a dar respuesta a la pregunta de investigación y cumplimiento a nuestros objetivos. También es importante considerar para generar las categorías la estructura que guarda nuestros instrumentos, cómo se estructuraron, cuáles son las secciones en las que se organiza, y eso también nos puede ayudar a nosotros a determinar nuestro esquema de categorías. Es muy importante considerar también la revisión de la literatura cuando se hace este esquema de categorización, y hay que estar consciente de que puede ser que del propio análisis, de la propia información, al estarla leyendo, nosotros veamos que hay ciertos datos que requieren o demandan o nos anuncian que deben formar parte de una categoría. Entonces creamos una categoría especial para esos datos que emergieron del propio análisis, ¿correcto? Que se llaman categorías emergentes. ¿Sí? Vamos a ver entonces, por ejemplo, estas preguntas de investigación que en este estudio, que se llama optimización del proceso de selección para incrementar la eficiencia terminal de los programas de posgrado. Esta investigación tenía tres preguntas de investigación. La primera era cuáles son los factores personales que predicen el rendimiento académico de los estudiantes de la MIE y la MINE, factibles de ser medidos o observados en los aspirantes a dichos programas a través del proceso de selección. La segunda pregunta era cuáles son los factores sociales que predicen el rendimiento académico de los estudiantes de la MIE y la MINE, factibles de ser medidos o observados en los aspirantes a dichos programas a través del proceso de selección. Y la tercera pregunta era cuáles son los factores institucionales que determinan el rendimiento académico de los estudiantes de la MIE y la MINE. ¿Sí? Esas son las tres preguntas de investigación. Y el objetivo de este estudio era el siguiente: el objetivo era identificar los factores personales, sociales e institucionales que predicen el rendimiento académico de los estudiantes de la MIE y la MINE, de manera que estos ayuden a la construcción de un modelo de proceso de selección que garantice el ingreso de los estudiantes más aptos para satisfacer las demandas de los respectivos planes de estudio. Ese era el objetivo general, y los objetivos específicos eran los siguientes: identificar los factores personales que predicen el rendimiento académico de los estudiantes de la maestría en investigación y la maestría en innovación educativa, factibles de ser medidos u observados en los aspirantes a través del proceso de selección. Y lo mismo, ¿sí? Identificar los factores sociales que predicen el rendimiento académico de los estudiantes de programas de la MIE y la MINE, factibles de ser medidos o observados en los aspirantes a través del proceso de selección. Tercero, también identificar los factores institucionales que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de los programas de la MIE y la MINE. El objetivo específico número 4 es, con base en los factores personales y sociales, establecer el perfil del estudiante de alto rendimiento académico de los programas de la MIE y la MINE.
Y finalmente, en el objetivo número 5, proponer una batería de instrumentos que permita medir o observar en los aspirantes a los programas de la MI y la MINE las características establecidas en el perfil de éxito, el perfil de ingreso, el perfil de éxito, en el perfil del estudiante de alto rendimiento de cada uno de los programas. Esos serían los objetivos del estudio. Bueno, ya vimos los objetivos, vamos a ver ahora también la estructura del instrumento que se utilizó para indagar sobre este tipo de información. Había un apartado que indagaba sobre factores personales, en donde estaban los datos sociodemográficos como sexo, edad, ¿cómo se llama? Licenciatura de procedencia, algunos datos de este tipo. También se preguntaba en este apartado por el uso de las TIC, su habilidad en el uso de las TIC, sus conocimientos en estadística, sus conocimientos en comunicación en el idioma inglés, su capacidad de pensamiento crítico y su experiencia en investigación. Y también en los factores personales se preguntaba por otro tipo de factores personales de carácter no cognitivo, como son los trabajos en equipo, las expectativas, la autoestima, los hábitos de estudio, la motivación al logro y el bienestar psicológico. También en ese mismo instrumento se preguntaba por factores de tipo institucional, como los procesos académico-administrativos, el desempeño del asesor, el desempeño del tutor, eran los aspectos que se consideraban en la parte de factores institucionales. Y en la parte de factores sociales se preguntaba por algunos factores de riesgo, se preguntaba por la situación socioeconómica, el entorno familiar y el capital cultural. Por todos estos factores se preguntaba en esos instrumentos. Entonces, de los objetivos que ya vimos, la pregunta de investigación y esta estructura que nos muestra la tabla de especificaciones de los instrumentos, podemos ver por qué surge este esquema de categorías, ¿sí? El esquema de categorías que les voy a mostrar ahorita, pues obedece principalmente a los objetivos, pero también a la estructura de los instrumentos. Si ustedes se fijan, las categorías principales son 5 categorías principales, factores personales que inciden en el rendimiento académico, factores sociales que inciden en el rendimiento académico, factores institucionales que inciden en el rendimiento académico, el perfil del estudiante de alto rendimiento, que viene siendo el objetivo número 4, y las formas de detección de las características de los estudiantes de alto rendimiento en los aspirantes. Que esto tiene que ver con el objetivo número 5, en el que se busca proponer una batería de instrumentos que permite identificar las características del perfil de los estudiantes de alto rendimiento de cada uno de los programas, ¿sí? en el proceso de selección. ¿Okay? Esas son las categorías principales, que son 5, y se crearon algunas subcategorías. Los factores personales, como ya vimos, la propia estructura del instrumento, los pudimos agrupar en aspectos cognitivos, los que tienen que ver con cuestiones que se aprenden, y los aspectos como no cognitivos, que tienen que ver más con las emociones, ¿sí? Los factores sociales que inciden en el rendimiento académico también se pudieron desglosar en 2 subcategorías: los factores de riesgo y los factores de potencial de desarrollo. Factores de riesgo van a ser aquellas situaciones que pongan en riesgo a los estudiantes, y las de potencial de desarrollo son aquellas cosas que pudieran potenciar al estudiante a tener un buen rendimiento académico. En la categoría factores institucionales, pues están los procesos académicos administrativos, ya de plano, ¿cómo se llama? Este propio factor pasó a ser una categoría. Está el desarrollo de la tesis, pero en el desarrollo de la tesis hay 2 subcategorías: el tema de tesis y el desempeño del asesor, ¿sí? También en los factores institucionales vemos el desempeño de los profesores y el currículum del programa. Esas fueron las categorías que, con base a la literatura, se fueron considerando, ¿sí? Y bueno, pues este es el esquema de categorización que surge a partir de, ¿cómo se llama?, de estos instrumentos, de esas preguntas de investigación y de esos objetivos. Como verán, estas categorías que se generan para realizar el análisis obedecen en gran medida a las preguntas de investigación y a los objetivos. Si no lográramos eso, estaríamos en riesgo de obtener información o categorizar la información de una manera que no nos ayude a dar respuesta ni a la pregunta de investigación ni cumplimiento a nuestros objetivos. Y eso sería sumamente grave. Muy bien, pues ya vimos cómo hacer este proceso. Vamos a aprender ahora a hacer el procedimiento en el Atlas T, ¿sí? Para poder
hacer las categorías. Vamos a abrir el Atlas T. Hablan por favor la versión de prueba del Atlas T. Yo la tengo aquí en mi escritorio, ¿sí? La versión de prueba. Vamos a abrirlo para ir mostrándoles el proceso. Muy bien. Vamos, voy a abrir el Atlas T. Va a tomar unos minutos. Por favor. Ya está abriendo. Vamos a ver. Esta es la versión de prueba. Yo tengo instalada de manera definitiva la versión 7, pero la versión de prueba está en la versión 9 y en esta versión se las voy a mostrar para que ustedes no tengan ningún problema, no les haga ruido la variación de una versión a otra. Muy bien, ya está abriendo. Lo que se abre es una versión que se llama unidad hermenéutica. Esta es la forma en que abre esta versión de prueba, ¿sí? Y aquí dice crear proyecto, ¿sí? ¿Ok? Vamos a darle clic a crear proyecto y nos va a pedir que le demos un nombre a este proyecto y le voy a llamar clase 22 de marzo. Muy bien, le doy crear y se crea esta unidad hermenéutica. Toma unos instantes. Ahí va. Ok. Y esta es la unidad hermenéutica en la que vamos a trabajar. ¿Ok? Lo primero que tenemos que hacer para hacer este proceso de categorización con la ayuda del programa Atlas T, pues es necesario jalar el documento donde tenemos hecha la transcripción. Hay que jalar el documento donde tenemos la transcripción. Yo tengo ese documento en mi escritorio, ¿sí? Le voy a dar aquí, le doy aquí, dice agregar documentos, le pico aquí en la flechita, le doy aquí en agregar archivos, ¿sí? Y me da la opción de poder ir a buscar en las diferentes carpetas o en una memoria donde ustedes lo tengan ubicado, pues ¿cómo se llama? El documento que necesito. Yo como lo tengo puesto en el escritorio, pues voy a escritorio, lo busco, lo tengo en PDF, pero también lo tengo en Word, lo voy a dejar jalar en Word. Algunas versiones a veces se ponen medias pesadas, solo permiten jalar documentos en PDF, pero esta por el momento me está permitiendo jalar la versión también en en Word, entonces lo voy a jalar en Word. Muy bien, una vez que se hace esto, lo está cargando y aquí nos va a aparecer ahora la transcripción de nuestras entrevistas o de nuestro grupo de enfoque que hayamos realizado, ¿sí? ¿Ok? Y vamos a ver cómo se logra hacer este proceso de categorización. Muy bien, aquí ya tenemos. Vamos a ver. Lo voy a estirar un poquito nomás para que podamos leerlo con mayor facilidad, ¿sí? ¿Ok? Una vez que hacemos esto, ya tenemos el documento, ya podemos empezar a leer. Esta primera parte de la transcripción pues corresponde a la presentación que la persona que realizó el grupo de enfoque, que dirigió el grupo de enfoque, se fue presentando, fue explicando los propósitos en esta primera parte, ¿sí? Esta mañana me acompañan Betty, que está de lado. Betty es observadora. Está también por allá Tana es observadora y Jorge me va a ayudar con la parte del audio y el video. Entonces sí, vamos a comenzar, ¿ok? Y aquí se empieza a presentar, aquí no hay información relevante y aquí es donde la persona lanza la pregunta. Esta persona que dirigió el grupo focal lanza, ¿de qué manera esas asignaturas influyeron, ¿sí? De qué manera las asignaturas que cursaron durante su paso por la maestría influyeron en su rendimiento académico, influyeron durante la maestría para que precisamente pudieran obtener el grado en los tiempos establecidos por CONACYT. Esta fue la pregunta que lanzó la persona y pues aquí vemos que una de las personas que estaba siendo entrevistada o que participó en el grupo de enfoque, pues pidió primeramente que le facilitaran pluma y papel. Se lo proporcionaron y aquí empieza. La primera persona que empieza a hablar es Eugenia, tratando de dar respuesta a esta pregunta. Entonces vamos a empezar a partir de este punto el análisis y cómo se hace ese proceso de categorización. Dice, en mi caso no recuerdo los nombres precisos, por lo que viene siendo
Pero los que vienen siendo los seminarios los seminarios de tesis que iba en cada semestre, al menos a mí me ayudó mucho, porque tenían objetivos específicos en cuanto a que este semestre necesito que me entreguen su capítulo 1 o 2, y pues yo iba en función de eso. Ese sería, y por ejemplo, la parte de la estadística, las clases de estadísticas, al menos cuando llega uno a la parte de análisis de resultados, pues esas clases son muy básicas. Incluso recuerdo que recurríamos al maestro en su momento para recordar algunas cuestiones que no le quedaron en clase, y también en la parte cualitativa había, no me acuerdo del nombre, pero era una clase del maestro en donde hacía mucho énfasis en la parte de la redacción. Entonces, para esta parte también es fundamental, porque por ejemplo cuando tú entregas tu capítulo a tu asesor de tesis, pues obviamente eso es lo primero, aparte del contenido del tema, el hecho de que esté redactado de manera clara, de que no haya confusión en cuanto a las ideas, etcétera. Entonces yo creo que eso para mí fueron las asignaturas base y que me ayudaron mucho para terminar en los tiempos establecidos. Este fue el comentario de esta persona, que su nombre ficticio es Eugenia, y vamos a ver cómo podríamos hacer, cómo de toda esta información podríamos ir categorizándola. Dice, en mi caso no recuerdo los nombres precisos, pero los que vienen siendo los seminarios que iban cada semestre, al menos a mí me ayudó mucho, porque como tenían objetivos específicos en cuanto a que en este semestre necesito que me entregues tu capítulo 1 y 2, pues yo iba en función de eso. Este es un primer comentario que habla de las materias de seminario de tesis como importantes, ¿sí? Entonces esta información que nos está dando a esta pregunta la pusiéramos asignar un código, dándole aquí donde dice codificar, asignar códigos, ¿sí? Y aquí ponemos el nombre del código. Yo le voy a llamar currículo. ¿Por qué currículo? Porque acuerden que teníamos una categoría que así se llamaba, que era la categoría de currículo, ¿sí? Les voy a mostrar para que recuerden, ¿sí? Aquí está. Tenemos currículo del programa, ¿sí? Entonces las materias sí ayudan, dice esa persona, esas materias le ayudaron a terminar en tiempo y forma. Entonces regreso a hacer el análisis. Entonces aquí asigno, pongo currículo y le doy agregar, y ya se crea esta primera categoría. Y vean cómo aquí a un costado del comentario sale que está asignado ese comentario a esta categoría de currículo. Continuamos leyendo y continuamos analizando, ¿sí? Incluso yo recuerdo, dice, que recurríamos al maestro, aquí un poquito más adelante. Por ejemplo, la parte de la estadística, las clases de estadística, al menos cuando llegas a la parte de análisis de resultados, pues esas clases son muy básicas. Incluso recuerdo que recurrías al maestro en su momento para recordar algunas cuestiones que no quedaron en clase. Y también en la cualitativa, en la parte cualitativa, habían, no me acuerdo del nombre, pero una clase del maestro en donde se hacía mucho énfasis en la parte de la redacción. Esa es otra parte que también está hablando de materias que son de corte cualitativo y de corte cuantitativo, como es la estadística, y pues también está hablando del currículo. Entonces la voy a asignar a esa misma categoría que ya tenemos. Si yo quisiera asignar a otra, pues pondría otro nombre y le daría más, pero como ya es la misma categoría a la que la voy a asignar, le voy a dar también aquí currículum y listo. Ya tengo este otro código, ¿sí? También está asignado aquí. Y así me voy yendo, ¿sí? Entonces, sigo, por ejemplo, leyendo. En mi caso coincido, creo que particularmente donde sentí que tuve más avance fueron en los seminarios 2 y 3. Y en una adaptativa de redacción de informes científicos, porque estaba a la par de seminarios donde había que redactar toda la parte del marco teórico y el inicio de la propuesta del marco metodológico. Entonces en redacción de informes elaborabas un artículo, pues estaba basado en el marco teórico. Entonces sentí que fue donde más pude avanzar. ¿Okay?
Esto también está hablando de asignaturas, por ejemplo, está hablando del currículum, por lo tanto lo asigno a la misma categoría y le doy, y así vamos. Ok, seguimos adelante. Diego, en mi caso yo tengo sentimientos encontrados, porque en una parte coincido con los compañeros de que las asignaturas varían varias de ellas claramente contribuyen al desarrollo del proyecto de tesis, se fuera desarrollando de una manera paulatina y gradual. Sin embargo, considero que también en algunos momentos parte de esas mismas actividades, algunas tareitas, algunas actividades y otras hacían lo opuesto. ¿Ok? Entonces, este es otro comentario que habla, pero está hablando siempre, ¿sí?, del currículum, pero ya no de forma positiva, sino está diciendo que, ¿cómo se llama?, que pues le perjudicaba algunas tareas que se marcaban en esas asignaturas. Y seguimos leyendo y así podemos ir categorizando toda la información, la vamos metiendo, ¿sí? ¿Ok? Aquí vamos a ver este comentario de Rodrigo, ¿sí? Yo pienso que no tenga que no es que tenga que ver tanto la asignatura. Coincido con ellos que los seminarios de tesis son importantes, pero creo que tiene más que nada que ver con quién imparte la asignatura, en la manera en cómo la imparte. Mi experiencia personal, yo por ejemplo llevé mis dos primeros seminarios con la doctora de una manera diferente, el tercero y el cuarto lo llevé con el doctor de otra manera, y sucede que, bueno, yo repruebo la parte del seminario 4. Lógicamente estaba, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es esto? Lo otro, y totalmente era lo que yo aprendía en otros profesores. Pues el doctor lo tiraba, me fui al extraordinario, pero se abrió afortunadamente, digamos, un periodo más de seminario de tesis 4, en la que me tocó trabajar personalmente con el maestro. Entonces mi situación sí fue diferente, porque ya estaba con el maestro, conmigo, estaba leyendo mi tesis, hacíamos los cambios en ese documento. El maestro me decía, bueno, yo estoy entendiendo esto aquí, es lo que tú quieres decir en realidad, expresar. Entonces hacíamos el comentario, cambiamos, modificamos y aumentábamos. Creo que al menos para mí, mi trabajo personalizado que tenía con el maestro me ayudó a retomar todo lo que tenía desde el primer semestre. Pues todo este comentario ya no está hablando tanto de la importancia de las asignaturas, sino está hablando más acerca del desempeño del profesor, ¿sí? Acerca del desempeño, ¿sí? Y entonces, pues esto lo voy a meter a otra categoría que le voy a llamar precisamente así, desempeño del profesor. Entonces, le voy a asignar códigos, le llamo desempeño del profesor y le doy ok, y entonces ya tenemos otro comentario, pero en una categoría distinta, y así uno va avanzando, va leyendo y va asignando la información. Por ejemplo, Mauricio, yo coincido con Rodrigo, no, de hecho, en que me hicieron la pregunta me quedaba pensando, bueno, realmente la asignatura en qué me aporta o qué no. Yo creo que muchas asignaturas, algunas de ellas eran muy buenas, otras muy malas, pero como bien dice Rodrigo, no eran porque como estaban escritas en el papel, y sí era que fuera buena o mala por el profesor. Entonces, esto también está hablando no tanto de lo que es el contenido de la asignatura, sino la forma en que el profesor la llevaba a cabo, la desarrollaba. Por lo tanto, esto también lo voy a meter en la asignatura, en el código de desempeño del profesor. Y así ustedes van a ir leyendo y van a ir categorizando una vez ya realizado previamente su esquema, ¿sí? Y hasta ahí sería el día de hoy el proceso de categorización. ¿Estamos? Muy bien, pues hasta aquí por este video. Esperamos que les sea de utilidad y seguimos en comunicación. Muchas gracias.